tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer invitarle a que nos sintonicen a través de nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Dale like, comparta con amigos y amigas y sugiérales que también se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esta noche conversamos con el dirigente joven de la Fuerza del Pueblo, Carlos Vidó. Con él vamos a analizar el discurso de Santiago, la rendición de cuentas, rompiendo esquema del presidente Luis Abinader. Pues, ¿qué le parece a Carlos? ¿Verdad? Además de algunos trabajos que viene realizando a favor de la Fuerza del Pueblo, la implementación de drones en la Policía Nacional para controlar los delincuentes. ¿Qué le parece estos drones a Carlos? O si hay pues una propuesta que sea más viable que estos drones. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de compartir con todos tus amigos y amigas. Placer de tenerlo en tierno y contundente. Tierno, contundente. No vamos a ser muy tiernos, pero seremos bastante contundentes. ¿A usted quiere que vayamos de manera contundente? Claro que sí, claro que sí. No, y es que el pueblo dominicano merece saber la verdad sobre ese discurso de que emitió nuestro presidente el pasado 16. A propósito, Carlos, de saber la verdad, en varias ocasiones, en medio de su disertación, el presidente se detenía y decía: yo prometí que venía aquí a decir la verdad. Hablando de verdad y de contundencia, ¿por qué tú entiendes que el presidente hacía énfasis en que había ido ahí a decir la verdad? Bueno, José, el presidente dijo que iba a decir la verdad, pero lo cierto es que el mismo presidente se sentía nervioso. No sé si ustedes pudieron observar a través de las cámaras algunos comportamientos de imagen que tenía el presidente, donde en algunas veces falseaba, gagueaba, porque ni él mismo creía lo que estaba diciendo. Realmente no entendemos cuáles fueron sus asesores que le obligaron, parece, decir todas esas cosas que dijo, que fue prácticamente una copia del discurso del pasado 27 de febrero, donde prometió y nunca cumplió. Uno de los grandes temas que él esbozó en su discurso, además de que él decía que no estaba mintiendo, pero la verdad es que sí, en el tema cuando hablaba sobre la canasta familiar. Tenemos una canasta familiar donde año tras año progresivamente ha estado incrementándose en un 22.5% con relación a cuando empezó en el gobierno. Tenemos una canasta básica que en el año 2020 era de 21.500 pesos y ahora mismo estamos teniendo una canasta básica por encima de ese precio, lo cual ahora mismo está rondando los 27.000 pesos la canasta básica. Carlos, el presidente habló de turismo, habló de empleos, habló de inflación, pues por supuesto, comparándonos con los países de Latinoamérica. Así es. No comparándonos con la República Dominicana. A veces me siento hasta venezolano ya, porque este gobierno ha cogido una cultura, una costumbre de estarme comparando con otro país. Cada país tiene su realidad. Entonces, háblame de esto, de que del turismo, de que en la República Dominicana nunca había llegado la cantidad de turistas, según el presidente, que rompió los parámetros en materia turística. Pero cuando uno se va al pasado, 2018, 2019, el gobierno en materia de turismo no ha superado la llegada de turistas a la República Dominicana. No, inclusive tenemos... Entonces están vendiendo como que superaron, como que rompieron el esquema. Háblame de eso. A lo que entiendo que el presidente se quería referir era al tema cuando ellos iniciaron el gobierno, que teníamos un estado completamente cerrado a causa de los efectos de la pandemia, pero lo cierto es que en la actualidad tenemos un déficit de más de 125.000
visitantes en la República Dominicana, que no es totalmente cierto. Si lo comparamos con el 2020 al 2022, cuando el país estaba cerrado, sí es cierto que hemos tenido un incremento sustancial en lo que es la llegada de turistas, pero si lo comparamos en los años que el país estaba siendo funcional, entonces estamos muy por debajo. Entonces, en el plano de inversión, tampoco se está invirtiendo lo que el presidente había prometido. El presidente, dentro de todas las promesas, dentro de su discurso de campaña y en su programa de gobierno, había prometido casi 452 mil millones de pesos, donde solamente en la actualidad ha invertido 13.400 millones de pesos, siendo esto un 2% de lo que prometió y lo que está cumpliendo. Esto también se evidencia, por ejemplo, que nuestro presidente lo evidenció el día pasado, donde se habían prometido 67.000 viviendas, proyectos de vivienda, y solamente se han entregado 214 viviendas. O sea que fracasó. No, fracasó completamente. Yo en un tuit el domingo había dicho que solamente el gobierno ha cumplido menos del 18% de su plan de gobierno. O sea, menos del 18%. Menos del 18%. En materia de educación, el propio ministro de Educación dice que fueron 2 años de dinero del zafacón. Ellos mismos sí, lo están, el propio ministro. Y no sé si tú te recuerdas, hace 3 semanas cuando estabas junto contigo en otro programa, te había comentado que este gobierno no había puesto un solo bloque para la construcción de una escuela. Entonces no sabemos dónde el gobierno ha malgastado tanto dinero de nuestros sacrificios, de nuestros impuestos, que nosotros queremos que haga algo. Carlos, hay otra cosa que me preocupa del presidente y que lo dice con una facilidad que cualquiera se lo cree. El presidente me compara obras construidas con obras que él tiene en su cabeza o que se están construyendo. Pero, por ejemplo, el presidente me presupuestó en el Padre Villini una remodelación por 800 millones de pesos. Y al final se fueron 2.200 millones de pesos. Entonces, ¿cómo compararme una obra que está en la cabeza del presidente, como dijo el doctor Leonel Fernández, con una obra que ya está pues dando servicio? Háblame de eso. Yo me atrevo a decir que esas obras que tiene el presidente ha sido en el metaverso, que lo habrá hecho, porque de alguna forma sacar tantas obras y sacar tanto presupuesto y comparar lo que está hecho, lo que el dominicano está utilizando actualmente con algo que va a terminar en el futuro, y que él mismo lo dice, que no lo va a terminar ahora, que lo va a terminar en el 2025, pero la realidad es distinta, es muy distinta. ¿Por qué? Porque él hace comparaciones a nivel presupuestario de obras que no están hechas, que solamente están a paso de Picassos, y como está la inflación, como está la economía, es falso, de toda falsedad, de que esas obras van a ser más económicas que 15 años atrás. Me llama poderosamente la atención de ese discurso, Carlos, que el presidente, una obra que prometió al inicio de su gobierno, reconociera y no diera fecha para el inicio ni para el primer Picasso de esa obra, y quisiera más bien como echarle la culpa a la oposición. La oposición parece que es culpable hasta de la falta de planificación del gobierno, Eso que es la carretera El Ámbar. El Ámbar, esa carretera que él había anunciado desde sus primeros días con bombo y platillos, que había hecho su presupuesto para hacer esa carretera. Evidentemente se evidencia lo que es la falta de planificación, la falta de gobernabilidad, la falta de experiencia de este señor al prometer obras que al final no puede cumplir, dañando el sueño de muchos dominicanos que tenían la esperanza de poder utilizar la carretera del Ámbar. ¿Con qué facilidad vendió el presidente de que por un protocolo legal? Yo no me explico, porque los papeles del Palacio se consiguieron en menos de 2 meses. ¿Cómo es posible que en 2 años pues no se haya cumplido con el protocolo legal de la construcción de esa carretera? Explícame eso, que yo no lo entiendo. Creo que el presidente quiso esconder realmente lo que son las verdaderas justificaciones de hacer esta carretera, porque el presidente prometen una carretera, ellos hacen sus estudios, porque para uno hacer una promesa, tú tienes que tener prácticamente todo lo que es un levantamiento, la logística, quiénes serán los contratistas, para entonces tú luego prometer y cumplir al pueblo dominicano. Pero evidentemente el presidente careció
prácticamente, o mejor dicho, se evidenció lo que es su falta de preparación con este tema, con el tema de lo que es la Hay un punto interesante, Carlos, que es la inflación. El presidente proyectó pues una inflación de un 4%, la superó con un 8%. Luego el presidente proyecta nueva vez para su segundo año un 4% de inflación. Hoy tenemos 9.4% de inflación. Pero el presidente, en lugar de decirle al pueblo dominicano, mira, yo proyecté esta inflación y yo he fracasado, entonces comienza a compararnos con Chile, con Venezuela, con México, y a veces uno siente como que deja de ser dominicano porque le quieren inculcar a uno en las venas como costumbre de otro país. Tú como joven, ¿cómo te sientes? Mira, José, lo que realmente me indigna es que nosotros no hagan comparaciones con países que tienen una estructura totalmente diferente, que tienen un gobierno totalmente diferente, que tiene funciones totalmente distintas a este gobierno, y que esa parte de la inflación no es culpa del plano internacional. Mucho recae sobre la mala planificación y gestión de este gobierno. Por ejemplo, gran parte de lo que es esa inflación está basada en el mal manejo de la agropecuaria dominicana. Aquí pudimos notar, por ejemplo, en el domingo fuimos a Constanza, visitamos a los productores de papa, productores de fresa y hortalizas en Constanza, y nos evidenciaron que muchos agricultores están quebrados porque este gobierno se ha dado la tarea de importar producto terminado en vez de importar materia prima, que es lo que el presidente Fernández ha estado recomendando constantemente al gobierno para que lo pueda implementar y pueda luchar contra la inflación que tiene actualmente este gobierno. Dice el doctor Leonel Fernández que este gobierno en sus primeros 2 años pues ha sido poca espuma y poco chocolate. Mucha espuma y poco chocolate. O mucha espuma y poco chocolate. Explícame esto. Bueno, lo que realmente sucede es que este gobierno, Luis Abinader, se ha dado la tarea. No, también lo catalogó como el gobierno de los Picassos. El gobierno de los Picassos, no, sí. Gobierno boterista también. ¿Boterita? Sí, un gobierno de botero, claro, porque le encanta dimensionar, sobredimensionar, sí. Y al final termina prácticamente en nada, una distorsión. Fernando Botero, un gran pintor colombiano, creo que está radicado en Europa. Así ya es, tiene una Barcelona edad de 90 y pico de años. Fernando Botero. Y qué forma, ¿eh? Entonces, como este presidente viene aquí a ofrecer, prometer, dar pero picazos. Lo de mucha espuma y poco chocolate, explícaselo al pueblo. Lo que pasa que con la espuma es que utilizan todo lo que es la comunicación, la publicidad, con bombo y platillo, anunciar obras, y al final no termina de concluirlas ni siquiera de empezarlas. Tenemos muchísimas obras que ni siquiera han iniciado. Ahí tenemos el caso de la UAS. Entonces, ¿cuál es el poquito chocolate? El poquito chocolate es las construcciones que no han hecho. Y la mucha espuma es la inauguración de que van a hacer las obras. Carlos, hay algo que también me llamó poderosamente la atención. Sí. El presidente dice que 1 kilómetro del metro que está funcionando salió más costoso que un kilómetro del metro que le está construyendo. Explícame una obra que está en construcción, cómo es que el presidente ya determinó cuánto le va a costar el kilómetro que está prácticamente en la mente de él, y cómo es eso. Mira, si rompió ese esquema con el padre Villini. Sí, hay que analizar más detenidamente y profundo lo que es el tema cuando él se refirió con el metro, porque él no puede comparar un metro bastante estructurado donde su mayoría es soterrada, porque entiéndase que un metro que está por debajo de la ciudad conlleva más presupuesto, más ingeniería, hizo puentes inclusive para cruzar el Isabela, que eso demanda una cantidad de dinero fuerte para una construcción que va a utilizar el pueblo dominicano. Carlos, ¿te parece si vamos a una pausa? Sí, claro, vamos a una pausa. Vamos a la pausa y retornamos con la parte final de este su programa tierno y contundente. Pausamos.
CEPROIN, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes.